Estoy impresionado de lo mucho que estoy enamorándome de este platillo. No quiero pensar en lo que vamos a seguir comiendo y que se venga lo que se tenga que venir. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, cómo no, en esta ocasión lejos de casa. Pero fíjense que aunque estamos lejos de casa no me siento tan ajeno porque aquí donde me encuentro hay mucho ruido, mucha gente, mucho movimiento, muchos autos, pero sobre todo muchísima comida callejera. Vamos a probar cosas nuevas, algunas que ya conocemos, mucha carne, verduras, sopas, puede que hasta postres, así que vamos a comer en Tailandia. Pero antes, unos datos. Muchos de los platos combinan sabores salados, picantes, agrios y dulces, provenientes de ingredientes como la pasta de camarón, salsa de pescado, chiles, hierbas y frutas. El arroz de jazmín es el acompañamiento de casi todo, y si no sabes utilizar palillos, nada te preocupes, porque la mayoría de las veces se come con cuchara y tenedor. Eso sí, no importa si pides sopa, fideos o ensalada, todo será picante, aunque en un nivel muy moderado, no es para tanto la neta. Bangkok, la capital de Tailandia, como cualquier otra capital, mucha gente, pero también una cultura gastronómica callejera bastante, pero bastante grande. Muchísima comida en las calles, abajo de los puentes, en locales, en cualquier zona de la ciudad vas a ver fruta, vas a ver comida salada, vas a ver comida dulce, y por eso es que vamos a empezar a comer por aquí. Bastante temprano, pero desde temprano ya saben que nosotros le atizamos chido, así que vamos a comer. Una combinación universal que no podía faltar en su versión Thai. Arroz con pollo que se sirve con pechuga, piel, pepinos y una salsa de vinagre con soya dulce y chiles que hace la diferencia al servirse por encima de todo el plato. Esto es el desayuno, con esto vamos a empezar. Pollito perfectamente cocido, le vamos a agregar esta salsita que huele increíble, al arroz, que todo se neutralice, y ahora sí vamos a comer, que esto apenas es el comienzo. El primer bocado de toda Tailandia. Con el chilito por ahí picadito, bastante ajo, muy bueno, balanceado aparte. Yo creo que por eso la gente de aquí tiene tanta energía, se mantiene tanto en forma, porque esto es súper balanceado. Con esto tienes para aguantar el día, tu dosis diaria de proteína, con tu caldito, un poquito de té, que también tienen que pedirlo siempre que estén por acá. Y vámonos. Este platillo yo sé que se come muchísimo por acá, por la parte del sudeste asiático, países como Malasia, como Singapur, alguna parte de la región de China del Sur, que de hecho de ahí data el origen. Es un pollito con arroz estilo de Hainan, y siempre va con un poco de arroz, el pollito acompañado de pepinos y la infaltable salsita esta agridulce, que tiene un sabor bastante picosito también, para que amarre perfecto. Esta pechuga de pollo tiene la parte de la piel para que justo tenga este contraste de texturas entre lo suave que es por el método de cocción y también con la parte grasosita que nos gusta por acá. Bastante suavecita, no pierdes el tiempo al estar mordiéndole porque se deshace como mantequilla. De hecho, por aquí se puede ver en las cacerolas gigantes cómo todo empieza a agarrar color y textura perfecta. Acá lo interesante es cómo se prepara el arroz. Es salteado con la grasa de la carne, es decir, con el pollito, y por eso agarra ese sabor tan particular, este brillo. Y obviamente se tiene que servir en la parte de arriba el pollo para que todo se integre mejor y la grasita que llegue a escurrir se ponga hasta abajo del arroz y tú puedas ya nada más combinar y combinar, y con eso tienes. Por cierto, no les comenté que con el arroz, el pollito, va incluida esta orden del caldito, también para que no tengan la necesidad de pedir lo que yo pedí. Yo, porque voy a comer muchísimo, quiero probar de todo, pero también viene incluido esto por acá. Nada como un buen caldito por las mañanas. Partes perfectas, por acá se ve para andar hueseando. Ahora sí que nada más faltan las tortillitas, porque de que está bueno, está bueno. También me imagino que, miren, no sé si esto lo hagan por acá, pero yo le voy a poner un poquitito de salsa para que amarre. Creo que definitivamente escogimos un buen lugar para iniciar el día. Vamos a acabarnos esto y después le seguimos. Buena proporción de arroz, buena proporción de pollo, pero si estamos en Tailandia y si vamos a comer tailandés,
este no debe faltar, así que vamos por el plato insignia, el Pad Thai. Cuando piensas en comida Thai, piensas en Pad Thai, el platillo que tiene todas las bondades del país asiático. Salsa, tallarines, fruta, proteínas, hierbas, semillas y sobre todo un sazón impecable. El proceso de elaboración del Pad Thai es muy parecido en todos lados, no importa si lo pides en un restaurante, en un pequeño local o también a pie de banqueta. Básicamente todos tienen una plancha o a veces también he visto woks, por ahí van poniendo todos los ingredientes, ponen huevo, ponen camarón, ponen los fideos, que es parte esencial de este platillo, un poco de cacahuate, cebollín y germen de soya. Hay unos que agregan unos ingredientes más, unos ingredientes menos, pero en esencia todo se tiene que revolver y se sirve así directo al plato calientito. Acá lo que yo les recomiendo y lo que sí es importante, por lo menos en mi humilde opinión, es que agarren los limones necesarios para poder bañar todo y empezar a revolver muy bien. El sabor cítrico aporta muchísimo porque se combina perfecto con el camarón y con ese toque de las salsitas que ya llevan los fideos. Ay, esa es una comida confort 100%. Digamos que si no son tan aventurados a probar otro tipo de cosas, a lo mejor mariscos o algo que se les venga un poco menos a la cabeza, esta es opción. Todo con un buen de aceite para que se impregne, para que todo se bañe mejor, se enjuague y se genere esta cantidad generosa de Pad Thai. Y fíjense que tienes 3 cacerolitas por acá que son como los acompañamientos, por así decirlo. En el primero podemos encontrar cacahuate molido, en el segundo un poquito de chile quebrado y en el último azúcar. Azúcar. Azúcar, así es, ya sea de palma, morena o blanca, para lograr su típico balance de sabores que viene en muchos platillos y se agrega desde la preparación, pero se deja en la mesa por si acaso alguien gusta más. Los 3 se los puedes poner sin ningún problema a tu Pad Thai, pero yo recomiendo solo ponerle un poquito de cacahuate y eso sí, bastante pero bastante chile para que se vea de esta manera, ya bien revuelto, se impregne junto con el camarón, el huevo. Todo se vea como debe verse, agarres un bocado gigante y para adentro, cómo no. Eso es lo mero bueno, amigos. Combinación de todo, fideos, huevo, germen de soya, un poquito de cebollín. Así es como se debe de gozar la vida callejera, la comida aquí en Bangkok. Justo como muchos de los platos de la comida tailandesa, el Pad Thai es una comida redonda básicamente. Vegetales, el carbohidrato, que en este caso son los fideos de arroz, o proteína, marisco. Creo que esto representa muy bien la cultura gastronómica de este país y no por nada es tan popular, pero eso sí, amigos, esto no es lo único que podemos encontrar. Sí, es lo más popular, pero también hay muchas, pero muchas otras cosas que comer, así que hay que terminarnos esto porque todavía hay un largo camino que recorrer. Hay que considerar que en Bangkok, en general en Tailandia, se come mucho más el cerdo, el pollo y los mariscos. Por eso es que este platillo, conocido como la caldera de carne de res caliente, es tan amado por los locales. Y es que, cómo no, todas las partes blandas de la res que te imagines, hirviendo por horas y horas en un caldo con especias que aromatizan todo el local y se sirve en tu caldera personal para que te acoples a los 40 grados centígrados de la ciudad. Te llega así directamente del fuego, como la calientan allá, un poquito de carbón hasta arriba para que esto se mantenga caliente durante todo el tiempo que estés comiendo. Y creo que por el tamaño sí podría decirles que eso se puede compartir con hasta 2 personas más, pero voy a hacer el esfuerzo de acabármelo todo. Voy a hacerlo y creo que voy a lograrlo. Un poquito de todo, lengua, tripa, pancita, bolas de carne. Aquí la verdad no escatiman con las partes de la res. Hay que aprovechar todo, lo ponemos en la caldera, lo ponemos con su sopita. Y acá lo interesante es que podemos combinarlo con una salsita que vamos a preparar, un poquito de chile quebrado, salsa de pescado para hacer una salsita especial y es donde va a ir toda la carne. Y obviamente su respectivo arroz, que creo que combina perfecto por esta neutralidad que también agrega este carbohidrato.
Esto básicamente es un caldito, o mejor dicho, un caldo grande de res. Tiene combinación de especias nacionales, tiene esta hierba que yo no la conocía, pero acá se conoce como la espinaca de agua, y muchísima carne de res. Yo creo que esos toques herbales que aportan la espinaca, junto con la presencia de la carne de res fuerte, con grasa, y aparte de unas partes que dan esos toques, es una combinación ganadora para poder degustar algo muy único que seguramente no se puede conseguir fuera de Tailandia, o si se consigue no creo que sea tan buena como esta que me estoy echando. Estoy anonadado de lo que podemos conseguir en esta sopa. Combinación de muchas texturas, esencia completa de la carne de res. Tenía las expectativas altas, pero esto lo está superando totalmente. Aparte, lo mejor de todo es que mientras estás comiendo, esto no se enfría para nada, porque como tiene el carbón en la parte del medio, se va consumiendo y mantiene todo caliente. Y con justa razón, porque la técnica que se usa hace toda la diferencia. Perfecto para guardar temperatura y sabor. Yo soy más partidario de que la lengua te la den en taquito, pero miren cómo hacerle el feo cuando está marinada de esta manera. Así o directamente a tu salsita de una vez, papá. Cambiando el color para adentro. Viendo que también tenemos por acá el caldito. Este ya sea aquí en la cucharita o si lo vaciamos con el arroz, pero de que tenemos que probarlo, tenemos que probarlo. Bastante grasita, yo creo que tiene ahí su salsita de soya para que todo se marine mejor. Y ahora sí, como les comentaba, arroz, carne, bocado perfecto. Estoy impresionado de lo mucho que estoy enamorándome de este platillo. No quiero pensar en lo que vamos a seguir comiendo y que se venga lo que se tenga que venir. Y esto que tenemos aquí básicamente es el platillo confort para todas las personas aquí en Tailandia, tanto extranjeros como locales. He visto que se come muchísimo. Este sí lo puedes encontrar en cualquier parte de Bangkok. Es el clásico Cat Pa Krao. Un guiso sencillo que consta en muchos casos de cerdo abrazado por una mezcla potente de ajo, chile, salsa de pescado y albahaca morada, la encargada de dar casi todo el sabor. En este caso yo lo pedí con un huevito para acompañar. He visto que también se puede pedir de carne de res, que no es tan usual, y también de pollito, pero acá lo interesante es el aroma que empieza a liberar esta combinación del ajo que tiene, las hierbas, y también tenemos que agregarle sí o sí esto que es salsa de pescado con un poquito de chiles para que pique, para que todo se intensifique y que nos sepa todavía mejor. Acá lo mejor y lo que yo he visto es que todos revuelven. Por acá tenemos ya el primer bocado, así se tiene que ver, rebosante, bastante picoso, y de aquí para adentro, ¿cómo no? No importa dónde se coma, siempre me sabe muy bien. Hay varios estilos. Hay personas que les ponen un poquito más de ajo, hay personas que les ponen mucho más picante. Aquí tiene un poquito menos de picante del que me gustaría, pero la presencia del mismo chile que ya le ponen en la preparación se mantiene por acá. Bastante bueno. Aparte, algo que es súper característico es esta presencia tan fuerte, tan herbal que tiene la albahaca. Una pequeña hierba nativa del sudeste asiático, utilizada ampliamente en Vietnam, Laos, Camboya y obviamente Tailandia, de apariencia más estilizada a la de su variante dulce y con un aroma anisado, sabor más fuerte y un tanto picante que hace unión perfecta con los ingredientes locales. Yo creo que es una combinación que no tiene ningún pierde. La carne del puerco, la hierba con los chiles, ganadora. Pues fíjense que pocas veces lo he pedido con huevo, pero creo que con huevo combina perfecto. Esta textura que aparte agarra con tanto aceite que le ponen, de hecho si vieron bien, le pone el aceite y lo recubre perfecto para que todo ese burbujeo se mantenga en la yema y en la clara. Ellos que cocinen con todo el aceite que quieran, ya saben que nosotros aquí lo disfrutamos y lo agradecemos. ¡Vámonos! Miren que muy afortunadamente hoy es un día largo, vamos a caminar bastante, si no, no podría estar comiendo todo lo que les estoy mostrando. Comiendo, caminando, seguir mostrando y seguir comiendo otra vez. Es como un pequeño entremés y le seguimos.
y de repente a media calle encontramos mucha comida, fruta, postres, comida salada, hasta hay zapatos, un buen de cosas, como si de un tianguis se tratase. Así que vamos a encontrar algo que nos apetezca porque seguro que lo encontramos. Un simple pero grandioso panquecito de coco que combina texturas e ingredientes salados y dulces en sus 3 centímetros de diámetro. Nos decidimos básicamente por esto, que es un muffin, como un panquecito hecho con harina de arroz, leche de coco, y en este caso adentro tiene la ralladura del coco, por acá se ve, pero también tiene ralladura de taro, que es una raíz que a mí me encanta por su sabor y aparte por el color. Por acá se puede ver de hecho que está bastante intenso, muy morada la cosa, suavecito pero sin llegar a empalagar. Uf, esto está increíble porque aparte por fuera está bastante cocido, por eso tienen esta horma tan particular, pero por dentro se mantiene muy suavecito, morado con blanco. Les había tocado ver algo así, de esta manera. Creo que el bocado está perfecto para una mordida, pero como está bastante caliente no queremos quemarnos, vamos a empezar a darle de poquito en poquito. Es como si fuera... Oh. Y eso que yo no soy nada dulce, pero es que esto es como si fuera la mezcla entre una gelatina y la masa de las galletas que te comías desde la cuchara, que todavía está un poquito cruda, pero de este lado ya está completamente cocida. Para nada es dulce en el sabor intenso, sino que se mantiene perfecto. Yo creo que esto, la combinación entre la harina con el coco rallado, neutraliza perfecto ese toque tan dulce que a mí es lo que a veces me quita las ganas de seguir comiendo postres, pero aquí está muy bien balanceado. Por cierto, disculpen si se escucha muchísimo ruido, pero nos paramos aquí en la calle. Estoy básicamente sentado en la banqueta disfrutando de mi postrecito. Creo que es la mejor experiencia para poder comerme este postre. Es inevitable, cualquier zona de la ciudad donde tú te pares va a haber muchísimo ruido, pero todo se va a apagar y vas a estar como si tú estuvieras solito comiéndote tus cosas así de ricas. Me estoy abriendo totalmente, no en cualquier momento tenemos la oportunidad de probar esas cosas, así que los viajes son para aprender, los viajes son para conocerse a uno mismo, y yo que me estoy conociendo en este momento creo que puedo decir que le voy a empezar a entrar un poquito más a lo dulce, porque estas bolitas de masa de arroz me están haciendo cambiar mi perspectiva cañón de los postres. Y ahora sí, vámonos porque si no nos van a atropellar y se hace de noche. Y de toda la emoción se me olvidó grabarles la despedida, pero ya saben que aquí nosotros somos responsables y les agradezco muchísimo por ver los videos, porque estén viendo esta serie que me emociona muchísimo, todo lo que grabé, todo lo que están a punto de ver. Hay unos cuantos videos más, así que estén atentos al canal y si tienen más recomendaciones pónganlas por favor en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales, y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita y nos vemos en el próximo de La Garnacha de Apapacha. Por Tailandia, cómo no, y por ahí hay otro país también.